Federal y tengo una gran visita en el día de hoy. Ana Rosenfeld, ¿cómo está, doctora? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Contenta de estar acá en una hermosa provincia que hacía muchísimo tiempo que no venía y bueno, muy bien recibida por todos. Bueno, va a tener una charla esta tarde, 17:30, ya les voy a contar, pero siempre es importante tener su visita. ¿Por qué el motivo de la visita puntualmente? Más allá de la charla, ¿no? Generalmente soy invitada por muchas provincias, no solamente por mi experiencia, sino también porque siempre digo que la oportunidad de tener un micrófono y contar no solamente las experiencias o los casos que de alguna manera pasan a diario, no solamente por mi estudio, sino en general por la justicia, es importante que sean traducidos o explicados en un idioma coloquial, para que el que nos escucha, que obviamente pueden ser abogados también, pero generalmente es público, claro, conozca sus derechos y en función de eso sepa cómo no solamente requerirlos, sino también los tiempos que tiene para requerirlos y por supuesto que los ejerza, porque después se arrepienten, pasan años y te vienen a ver y dicen, ¿por qué no le hice caso? ¿Por qué no la escuché? ¿Por qué no escuché tal o cual consejo que en algún momento se dio en la televisión? Qué importante es eso. O en la radio o en los medios. En los medios en general. Me voy a saltear unas preguntas y voy a ir porque me da pie. Usted califica como una abogada que defiende los derechos de las mujeres, pero no es feminista. Me la paso aclarando todo el tiempo eso porque no me gustan los extremos. Obviamente que defender los derechos de la mujer para muchos es feminismo, para otros es ser femenina. Claro. Yo entiendo que todos los derechos hay que ejercerlos con fuerza, con energía, con valor, con respeto y demás. Lo que odio es las palabras terroristas, detonantes, o sea, los extremos. El derecho hay que ejercerlo y hay que usarlo y hay que pedir que se cumplan las leyes, pero con la fuerza que tiene la propia ley. O sea, desde ese lugar me considero que soy una mujer femenina, con mis propios atributos, pero desde un lugar de abogada no me gusta la palabra feminista. Le preguntaron en alguna oportunidad sobre las futuras ex esposas. ¿Se tiene que preparar una mujer, tiene que pensar antes de casarse en un eventual divorcio? Qué palabras fáciles y difíciles a su vez de contestar. ¿Por qué? Porque cuando escribo mi libro, ya van a ser unos cuantos años, dije, el terror de los maridos me pusieron como título, pero digo, qué difícil es prepararse para ser una futura ex. ¿Por qué? Primero, porque cuando uno se casa, por supuesto, se casa con toda la felicidad, las ganas de formar y tener un proyecto de familia y por lo tanto en función de eso, lo que vos estás queriendo es que todo eso continúe y se perpetúe en el tiempo. Claro. Pero ¿qué pasa cuando esa pareja, ya sea una unión convivencial o un matrimonio, se interrumpen abruptamente? Te dejan en la calle, te dejan literalmente en un lugar donde vos decís, bueno, ¿cuál es el primer paso que tengo que dar? ¿Cómo estoy preparada para enfrentar ese segundo día a partir de la separación? ¿Tengo plata en la cartera? ¿Tengo plata en el banco para pagar lo que a lo mejor el hombre que se fue, como siempre dije, como un caracol, levanta su casita, se lleva todo y muchas veces se lleva lo que la mujer ni sabe que tiene? Y digo, ¿está preparada la mujer? No, no está preparada. Y cuando empieza a pedir, a preguntar y a querer interiorizarse, le dicen, ¿por qué desconfías de mí? Le digo, no. La respuesta es, quiero orden, porque no es necesariamente a lo mejor un divorcio lo que puede acontecer, claro, una separación, sino también puede una fatalidad. Entonces la mujer queda desvalida, queda sin conocer no solamente su posición frente a la familia, sino también en su economía. ¿Y qué le recomienda a esa mujer antes de casarse? Antes de casarse... No sé si hacer inteligencia o algo. No, yo creo confianza y obviamente orden. Cuando los hombres te dicen, no, las cosas no están puestas a mi nombre, están puestas a nombre de papá, mamá, un tercero, un socio. Ojo. Ojo. ¿Por qué? Porque realmente algo que tendría que ser tan transparente como es el orden dentro de la economía de una familia, ¿por qué no figurás vos? ¿Por qué a partir del casamiento el hombre a lo mejor prefiere, yo digo el hombre porque digo que es como el más fuerte, el que tiene la potestad a veces de cambiar la economía, pero reconozco que hay muchas veces que hay mujeres muy bien posicionadas económicamente y son las que pueden estar viviendo la situación a la inversa, pero yo entiendo que la mujer es la más débil. Claro. Por lo tanto, cuando preparo mujeres, no preparo hombres. Y creo que hay que estar más allá de que obviamente uno no se va a casar en desconfianza, ni pensando que va a ser abandonada o dejada o sustituida. Hay una
cuestión que tiene que ver con la percepción de formamos una pareja en todo sentido, no solamente, como digo, en las sábanas, sino también en lo que hace a nuestro entorno. Sé lo que ganás, sé dónde está nuestro dinero, sé si tenemos una casa, en nombre de quién está, si tenemos un contrato de alquiler de nuestra propia casa. ¿Sabés la cantidad de parejas que se terminan de enterar, o de mujeres, que se terminan de enterar al momento de una separación, que la casa donde vivían es de ellos? Pero este aquí que había un contrato de alquiler. ¿Por qué? Sociedades ocultas. Y bueno, así que en definitiva no es una cuestión de desconfianza, sino de orden y preservarse para el día de mañana, que no se te derrumbe un edificio encima. Bueno, de ahí nace, creo yo, un poco el título de tu libro, El terror de los maridos, porque vos buscás testaferros, de gente que oculta por ahí los bienes, ¿no? ¿Es tu especialidad eso? Es mi especialidad, pero yo siempre digo que los divorcios están dirigidas a todas las economías. Claro. Acá no estamos hablando solamente de grandes fortunas o gente que tiene cuentas afuera o grandes espectros societarios que vos decís, ¿cómo hago yo para encontrarlos y demás? Yo creo que la mujer, no importa el nivel económico que tiene que reclamar sus derechos. Y muchas veces no estamos hablando de sociedades en el extranjero, sino que estamos hablando de familias comunes, cotidianas, hombres que tienen su pequeño emprendimiento, su oficio, su profesión, y que la mujer no está al corriente de qué tiene, y cuando llega el momento de reclamarlo se encuentra con grandes sorpresas. Así que hay que estar preparadas. ¿Cómo ves el derecho de familia en la Argentina? ¿Qué cambiarías? Yo cambiaría muchas cosas. O sea, obviamente fui una de las primeras detractoras del nuevo código en cuanto a suprimir la infidelidad como causal de divorcio. A mí me parece... Claro, hoy no es causal de... Hoy no es causal de divorcio, y a mí me duele eso, porque yo creo que afecta no solamente la transparencia de la pareja, sino la sinceridad en la pareja. Si la cosa no funciona, sepárate, no tengas una doble vida. Claro. Tené la valentía de decir, bueno, hasta acá llegamos, y no me hagas creer que estoy esperándote con la comidita porque estás en una reunión de trabajo, o te fuiste a un viaje de negocios, o porque tenés, no sé, horas extras en tu trabajo, cuando en realidad estás metida en otro lado. Entonces eso no me gustó, porque entiendo yo que el divorcio express, como lo llaman coloquialmente, que sería el divorcio rápido, resuelve algunas cosas, pero sigue teniendo un gran carro atrás, que es un tren que tiene una locomotora, pero tiene un montón de vagones que van muy lentos. Entonces, si a mí me preguntan qué cambiaría, cambiaría el procedimiento en cuanto que si el divorcio es rápido, que todo sea rápido. Claro. La fijación de una cuota alimentaria sea rápida, la compensación económica tenga un equilibrio justo y correcto de cómo se calcula, de qué estamos hablando, no ese criterio absurdo de decir, no, la mujer tenía una peluquería cuando se separa después de haber vivido con un hombre que le dio fortuna, viajes, un montón de beneficios, tarjetas de crédito y demás. No, que vuelva a lo que hubiera sido, lo que se perdió de ganar con el valor económico de lo que hubiera tenido como rédito, como ingreso por haber tenido una peluquería. O sea, tengamos criterio al momento de fijar una compensación económica, no tengamos ecuaciones de derecho laboral o de una recompensa para decir, bueno, te sigo dando la asistencia social médica o te mantengo si es que tenés una discapacidad. No. Mantengamos el nivel, por eso se llama desequilibrio con causa en la ruptura. Bien. Doctora, bueno, usted es la abogada de los famosos, así la presenta, ¿Qué ¿no? título? Sí, sin duda. Y es un placer que esté con nosotros y que esté visitando la provincia del Chaco. Le anularon su matrícula, ¿no? No. No. ¿Qué es lo que pasó? Lo que tengo es una suspensión que ya para mí está prescripta. Empezó en el 2019, era por un año. Sí. Esto tiene que ver con que usted había renunciado a defender a Juan D'Artés, ¿no? Así es. Yo cuando... Primero que nada, no violé nunca un secreto, nunca conté absolutamente nada, ni lo hubiera contado. O sea, la conversación privada que tuvimos de D'Artés y yo no la sabe nadie. Si no, yo hubiera estado declarando o en Nicaragua cuando él estaba siendo juzgado ahí, o eventualmente hubiera sido citada a declarar en Brasil. Nunca me citaron ni me van a citar, porque nunca conté lo que el señor D'Artés y yo hablamos dentro de una conversación de 2 personas. En realidad 3, pero la tercera era su mujer. Pero yo creo que hay se la agarraron conmigo, porque yo veo que hay muchos profesionales que lamentablemente dicen un montón
y violan un montón de secretos reales, y a ellos no les dicen nada. A mí fue como un ejemplo, como decir, doctora, la televisión no es buena para el profesional. Fue un poquito lo que me quisieron hacer o decir. Vuelvo a repetir, no violé ningún secreto. Desde el 2019 que vienen arrastrando esta historia. Es verdad, finalmente tengo un año, ya pasaron 4, pero tengo un año donde no voy a poder ejercer en Capital Federal, sí en el resto del país y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, donde más trabajo tengo. Claro. Pero mal sancionada. No importa, me sancionaron, pero mal sancionada. ¿Qué opinas? ¿Alguno sabe qué dije? No dije nada. Dije simplemente que no iba a permitir nunca seguir sentada en del mismo lado de una persona que estuviera siquiera sospechada. Yo no lo juzgué, yo simplemente di un paso al costado. ¿Qué piensa de ese caso? No puedo opinar. Pero a él todavía no lo juzgaron. Ya pasaron 5 años y a mí sí me juzgaron, a él no. Doctora, ¿qué opina de la Corte Suprema de Justicia? Que es nuestra máxima institución, la tenemos que respetar, tenemos que entender que las cuestiones que llegan a la Corte son estrictamente de regambre constitucional, federal, y por lo tanto tenemos que respetar a los miembros que son elegidos y que de alguna manera tienen su puesto. Si en algún momento alguien está en desacuerdo con alguna decisión o algo, o con alguna de las personas que la integran, tienen los mecanismos que existen acorde a la ley para que no ocupe más su cargo. Pero nosotros tenemos que respetar la institución. Usted dijo recién que el mensaje que usted recibió cuando le suspendieron la matrícula es: la televisión no es buena para un abogado, ¿no? ¿Cómo es su relación con la televisión? Para mí la televisión es fundamental en la vida de la gente cuando un abogado explica los derechos de la gente. Le explico por qué. Lo digo siempre, cuando fue el tema de la pandemia, todos queríamos escuchar a los médicos. Claro. Yo entiendo que usted como periodista pueda tener una muy buena lectura, una muy buena explicación de qué fue la pandemia, cómo se vivió el COVID y un montón de cosas. Pero ustedes quieren la palabra de un médico. Mi hija fue el primer caso que dio a luz COVID positivo 20 de marzo del 2020. O sea, cuando recién se declaró la pandemia y cuando en la Argentina dijeron, señores, a casa no salgamos más. Y yo quería escuchar a un médico, no quería escuchar a un periodista. Claro. Así que, en definitiva, si el médico tiene derecho a estar sentado en un programa de televisión siendo claro y contundente sobre su especialidad, un ingeniero o un arquitecto es requerido cuando hay un tema de una construcción, el abogado tiene que estar en la televisión para explicarle a la gente cuáles son los derechos. Lo que pasa es que, obviamente, hay gente que le puede molestar. Yo no busco fama, puede ser que tenga popularidad, pero no me voy a hacer ni más rica ni más pobre por estar en la televisión. Simplemente sé que cumplo una función social y yo estoy preparada para eso. El abogado es fundamental para... Les voy a decir algo. El tema de la compensación económica, sí. Las mujeres no sabían que tienen 6 meses bajo pena de caducidad para reclamar sus derechos. ¿Saben cómo se enteraron? Porque yo los volví locos en la televisión cada vez que tenía un micrófono, decir, el derecho de fulanita menganita, porque claro, cuando te convocan por una figura pública, claro. En función de que te llaman por Wanda, por Luciana, por Rocío Oliva, por Karina Jelinek, o sea, por los famosos que de alguna manera atiendo y aconsejo y asesoro. A partir de ahí yo empecé a decir, señora, escuche bien, tiene 6 meses. Y ahí me llamaban y me decían, ay, mi abogado no me lo dijo, ay, no me lo avisaron, ay, no lo sabía, menos mal que usted lo está diciendo. Claro, el hombre se porta muy bien los primeros 6 meses. 6 meses y un día dice, no, y ahí dijiste, ¿y ahora qué hago? Perdí mi derecho. Doctora, ¿cree que exponer los casos en televisión pueden llegar a inclinar la balanza en los juzgados? No, de ninguna manera. Primero, sí sé que los jueces, por supuesto, si no son ellos, serán su familia, familiares sí. Y demás, o amigos, están muy pendientes de la tele porque hoy todo pasa, o las redes, o la tele, o los medios en general. Pero yo confío en la justicia, confío en los jueces y confío que de alguna manera para eso están las leyes. Pero vuelvo a repetir, las leyes hay que interpretarlas y hay que tener una apertura muy grande en cuanto a no solamente a la interpretación, sino también a la modificación, porque claro, la letra fría de un artículo o la letra fría en general de la ley necesita como una especie de
interpretación. Cuanto más preparados estén los jueces y más familiarizados con lo cotidiano, más apertura van a tener para que sus fallos sean más excelsos. Doctora, ¿defendería a la doctora Cristina Fernández? ¿Yo? En alguna causa. Si va la doctora y le pide que la asesore, que la represente. Es que los casos que la doctora tiene no son de mi temario. O sea, si tiene un tema de un divorcio, cosa que no tiene, un tema de familia, nada de lo que a ella le está pasando pasa por mi sapiencia jurídica. Pero si eventualmente requiere... No atiendo cosas que no sé. Está bien, está bien. Le voy a leer 2 títulos de 2 noticias que se conocieron en las últimas horas. Reconocieron la triple filiación de una niña de 3 años, 2 papás y una mamá. Sí. Y en Salta, una ingeniera pidió que su perra Salchicha sea reconocida como persona no humana y que integre la familia. Estas cosas novedosas, ¿cómo se lleva usted con esto? Bueno, en cuanto al perrito Salchicha, no es un fallo nuevo, porque yo hace por lo menos más de 20 años tuve un caso donde un matrimonio se estaba divorciando, no tenían hijos, sí tenían un perrito que lo habían criado juntos y que fijaron un régimen, como se decía en ese momento, hace 20 años atrás, un régimen de visitas. Querían un régimen comunicacional, o sea, el perrito iba una semana con uno y una semana con el otro. ¿Por qué? Porque más allá de la palabra humano o no humano, el perro es un perro, claro. Es un animal, por supuesto, con vida. Merecía tener el cariño y el trato de quienes lo adoptaron en su momento o lo pusieron lo hicieron parte integrante de su familia. Claro, está bien. Bueno, esta charla va a ser 17:30 hoy, ¿no? En Librería de la Paz. Así Avenida 9 de es. Julio, compensación económica. Cuando la fuerza del derecho se acaba, hay que usar el derecho con fuerza. Sí, porque por lo que decía recién, nosotros tenemos una letra fría de las leyes, una letra fría en cuanto a la redacción, y digo, pongámosle fuerza, pongámosle energía para construir derechos, para ampliarlos, para explicarlos y para que los jueces en su... como dicen normalmente, con su sana crítica, puedan tener fallos que sean ejemplificadores. Muchos fallos son muy buenos, pero al momento de ponerle el monto de lo que sería el precio, ya sea una cuota alimentaria, una compensación económica o un daño incluso, son como un poquitito miedosos. Usted lee fallos maravillosos, porque la lectura demuestra un nivel no solamente de preparación, sino también de conocimiento del derecho increíble. Pero al momento de ponerle un número, son amarretes. Y digo, ¿por qué? ¿A qué le tienen miedo? ¿Le tienen miedo al que no lo puede pagar o a que digan, mirá lo que le fijó? Bueno, todo tiene que tener la proporcionalidad de quién es el que va a reclamar y quién es el obligado al pago. La última, ahora sí, doctora, y le agradezco enormemente su tiempo, y si no me mata toda la gente que está detrás de cámara. Wanda Nara. ¿Qué le pasó a Wanda? Con Wanda Nara? La adoro, es mi amiga. Es su amiga. Todos me dijeron, le vas a preguntar de Wanda, le voy a preguntar de Wanda. Bueno. Está en la Argentina ahora, ¿no? No, se fue. ¿Ya se fue? Se fue porque tenían un viaje a Estambul, porque si no me equivoco, hoy 8 cierran... Ya está cerrado, sí, hubo imágenes de Icardi recibido como un grande en Turquía. Bueno, yo lo sabía, pero no lo podía decir porque en definitiva, obviamente, yo nunca hablo antes que hable el protagonista, pero si ya se cerró, bueno, están ¿será que me levanté a la... ¿no? Nunca estuvieron peleados. ¿Ah, no? ¿Separados? No. No, pero peleados sí. Bueno, no? Uno se pelea dentro del matrimonio. Si no, no existirían los abogados que hacen divorcio. Doctora, muchísimas gracias. Bienvenida al Chaco. No, por favor, muchas gracias y no será la última vez. Y que tengan todos ustedes muy buenos días. Continuamos con Informativo Federal. Le agradecemos a la doctora esta tarde, 17:30, en Librería de la Paz, aquí en la avenida 9 de Julio de la ciudad de Resistencia.